¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este webinar. Esta serie de webinars está asociada al grupo de FMG Health Sciences. El tema que vamos a tratar el día de hoy se denomina la mujer en la perimenopausia y menopausia y cómo se relacionan los síntomas con la función vascular y mitocondrial. Yo soy su servidor, doctor Francisco Villarreal, que es uno de los científicos asociados a FMG Sciences, que les estaré presentando este tema el día de hoy. Este es un temario, un resumen de los temas que vamos a cubrir en esta plática. El propósito de este webinar es explicar la manera en la que la función vascular y mitocondrial se ven afectadas en la menopausia y las estrategias que se pueden tomar para minorar o eliminar los síntomas. Entonces, como temas vamos a cubrir las causas generales que dan lugar a la menopausia, los síntomas principales de la menopausia, el papel que juegan los estrógenos, el papel que juegan las alteraciones vasculares, el papel que juegan las alteraciones mitocondriales. Vamos a cubrir un poco el tema de los tratamientos actuales, cuáles son sus ventajas y desventajas, y luego terminaremos con opciones viables y seguras del tratamiento o manejo de la menopausia. ¿Cuáles son las causas de la menopausia? Bueno, la menopausia como tal no es una enfermedad, sino es una etapa natural del envejecimiento en la mujer. Sus causas principales están relacionadas con cambios biológicos en el cuerpo, especialmente en los ovarios. Y aquí resumo las causas de la menopausia. Primero que todo, como ya lo habíamos mencionado, es un proceso de envejecimiento natural. Con el paso del tiempo, los ovarios empiezan a dejar de funcionar gradualmente y este proceso tiende a ser definitivo más o menos entre los 45 y los 55 años. Antes de los 45 años se empieza a sentir la disminución del funcionamiento de los ovarios y esto es con lo que denominamos como perimenopausia. Por mencionarlo también, en el hombre los testículos empiezan a dejar de funcionar más o menos en esa edad y también hay una reducción en la función del testículo del hombre. Número dos, la disminución de las hormonas. Entonces, como empieza a dejar de funcionar el ovario, se empieza a dar una reducción en la producción de estrógenos y progesterona. Estas hormonas son las que regulan el ciclo menstrual, por lo tanto, la disminución de estas hormonas da lugar al fin de la menstruación. Empieza como un elemento gradual, un fenómeno gradual que se hace final entre los 45 y 55 años. Relacionado con todo eso que estamos hablando es el agotamiento de los óvulos. Las mujeres nacen con un número limitado de óvulos. Entonces, con los años, estos óvulos que están en los ovarios van reduciendo el número hasta que ya no quedan suficientes y por eso ya no existe la ovulación como tal. Y la mujer deja de poder embarazarse. También puede darse la menopausia en condiciones no naturales. Puede haber una condición de menopausia en una mujer a los 35 años y esto es frecuentemente que suceda como resultado de la extirpación de los ovarios quirúrgicamente, también con tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia. Por ejemplo, alguna persona que tiene leucemia se le da quimioterapia para controlar la enfermedad y esto tiende a dañar los ovarios y esta persona puede tener lo que se denomina una menopausia prematura. Entonces aquí resumimos más o menos de manera gráfica lo que acabamos de describir. Las causas de la menopausia están definitivamente asociadas al envejecimiento de los ovarios. Puede también ser secundaria a cirugías y tratamientos. También la edad en la que la menopausia se puede dar puede ser más temprana en algunas personas, más después en otras. Eso tiene que ver con la historia familiar. Y ya habíamos mencionado que algunas enfermedades, no solo de tipo inmunológico, pero de otros tipos, también pueden afectar a los ovarios y dar lugar a, a una menopausia que es un poquito más temprana que en comparación a las otras personas. ¿Cuáles son los síntomas principales de la menopausia? No es una lista completa, no es una lista exhaustiva, pero más o menos para darnos un panorama en general.
Las mujeres tienden a reportar cambios de humor, irritabilidad, ansiedad. Se da sequedad vaginal y esto puede alterar el deseo sexual, dificultad para dormir, insomnio, bochornos, sudoraciones, palpitaciones, cambios en la temperatura corporal. También se activa un riesgo cardiovascular aumentado y esto es importante porque la mujer está altamente protegida de fenómenos como la hipertensión, el infarto, la embolia cerebral, siempre y cuando no esté en la menopausia. Y una vez que entra en la menopausia, naturalmente va a haber un incremento en el riesgo cardiovascular. También se puede dar el síndrome metabólico. Frecuentemente mujeres que entran en la menopausia pueden aumentar de peso, desarrollar alta presión y también desarrollar un estado como de prediabetes o resistencia a la insulina. Frecuentemente también se da la condición de fatiga o cansancio, problemas de concentración o memoria, osteoporosis, dolores articulares, dolores musculares. Estos síntomas muchas veces pueden ser bastante marcados en personas que, por ejemplo, recibieron radioterapia y quimioterapia, porque la radioterapia y quimioterapia de por sí ya lastiman. Y agregándose a una menopausia prematura, pues estas personas, por ejemplo, se quejan mucho de problemas serios de memoria, todo se les olvida, se sienten muy cansadas, muy agotadas por la quimio y por la menopausia. Entonces, vamos aquí a descomponer esta lista de síntomas en cuáles son los fenómenos que se asocian a algunos de los síntomas. Esta asociación no es estricta porque claro que los estrógenos son responsables de casi todos los síntomas, pero si los podíamos separar así como para categoría, para describirlos un poquito mejor, sería lo siguiente. En esta lista de síntomas, que es la misma que les acabo de presentar, aquí tengo marcado en el color verde aquellos síntomas que se asocian un poquito más directamente a los estrógenos per se. Entonces, los estrógenos se asocian mucho con los cambios de humor. Al bajar los estrógenos, esta persona se hace más irritable, más ansiosa. La sequedad vaginal, las alteraciones en el deseo sexual también están muy asociadas al decremento en las hormonas. También el dificultad para dormir, para función cerebral, esto también tiene que ver mucho con el efecto directo de los estrógenos, que lo vamos a mencionar en un segundo. El otro de los síntomas que están aquí en la lista lo vamos a cubrir hacia adelante de la plática. Entonces aquí resumimos más o menos algunos de los síntomas principales asociados a la actividad del estrógeno. El estrógeno que está ilustrado aquí en esta parte central tiene esta estructura química, circula en la sangre. Aquí están las células en nuestro cuerpo, células en todas partes, en el cerebro, en los vasos sanguíneos, en el músculo, en la piel, etc. Y existen estos receptores que son los que se acoplan con el estrógeno y dan lugar a la función normal de la célula, por decirlo así. Entonces, cuando los niveles de los estrógenos se reducen, pues el receptor no está percibiendo ese estrógeno y las funciones de muchos sistemas están alterados. El sistema nervioso, ya lo habíamos dicho, como cambios de humor, ansiedad e irritabilidad, el desarrollo, por ejemplo, de osteoporosis, sequedad vaginal, alteraciones en el sueño, fatiga, etc. Entonces, esto tiene que ver, como como lo acabo de mencionar, con los estrógenos que están en la sangre, se acoplan a un receptor, eso da una función normal. Si los estrógenos están reducidos, se dan estas alteraciones como las que están marcadas en esta gráfica. Y vuelvo a hacer énfasis que esto tiene que ver con un sistema de acoplamiento de un receptor con una hormona. Y esta hormona tiene una estructura particular que será relevante hacia nuestra plática hacia adelante, donde explicaremos cómo podemos restaurar algunas de las funciones normales del receptor utilizando sustancias que no son estrógenos. Aquí volvemos a la lista y ahora vamos a separar los síntomas marcados en rojo que están asociados un poquito más directamente al efecto del estrógeno en los vasos sanguíneos, ¿okay? En las estructuras vasculares. Entonces, por ejemplo, los bochornos, las sudoraciones, las palpitaciones, los cambios de temperatura y obviamente el riesgo cardiovascular aumentado.
tienen una asociación más directa con estructuras vasculares. Entonces los vasos sanguíneos no están funcionando de manera óptima porque hay niveles reducidos de estrógeno y da lugar a que estos síntomas sean percibidos por la mujer en diferentes condiciones y en diferentes niveles, por decirlo así, de severidad. Algún día pueden sentir más sudores, otro día más palpitaciones, etc. Entonces aquí resumimos otra vez estas alteraciones vasculares. El hecho de que se está perdiendo, por decirlo así, el control vascular porque los estrógenos, los niveles de los estrógenos, que aquí está el receptor y la hormona, están reducidos, como ya lo había mencionado, da lugar a los bochornos, sudoraciones, palpitaciones, cambios en la temperatura, riesgo cardiovascular aumentado. Entonces, este, definitivamente hay un efecto directo de los estrógenos sobre los receptores en los vasos sanguíneos, en las células de los vasos sanguíneos. Y cuando estos receptores están, su activación está reducida porque hay poco estrógeno, se perciben estos síntomas. Aquí volvemos a la lista y ahora marcado en naranja, aquí vamos a asociar algunos de los síntomas con las funciones de las mitocondrias, que les explicaré en un momento qué son las mitocondrias. Entonces, el desarrollo de un síndrome metabólico, el aumento de peso, la resistencia a la insulina, o sea, un estado de prediabetes, fatiga, cansancio, problemas en función cerebral como problemas de memoria, de concentración. También el hecho de que los huesos se hagan más porosos, dolores articulares y musculares, podríamos asociarlos un poquito más directamente al hecho de que la mitocondria no está funcionando bien por los niveles reducidos de estrógeno. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo, y esta es una gráfica, una caricatura de una célula, tiene una serie de estructuras que permiten a la célula funcionar de manera adecuada. Pero dentro de estas células están estas pequeñas estructuras elongadas que están marcadas aquí con este color amarillo. Y estas son las mitocondrias. ¿Okay? Estas mitocondrias, y aquí está una gráfica de una mitocondria en un músculo de una persona, son pequeños reactores, bioreactores, que están presentes en todas nuestras células, y producen la energía que requerimos para que nuestros órganos y tejidos funcionen adecuadamente. Por ejemplo, el latir del corazón, el movimiento de nuestros músculos, la memoria y la concentración, el ver, etc. Todo eso tiene que ver con que las mitocondrias que están dentro de las células convierten a todos los alimentos que ingerimos, llámese grasas, azúcares, aminoácidos derivados de la proteína, en energía. Y esa energía la denominamos ATP. Entonces, todo lo que ingerimos como alimentos se convierte en energía en estos reactores, en las mitocondrias. Entonces, un cuerpo humano, día a día en reposo, produce 50 kilogramos de ATP, que así como lo produce, lo consume, momento a momento. Produce, consume para que nuestro cuerpo esté funcionando adecuadamente. Entonces, como ustedes se darán cuenta, la mitocondria juega un papel súper importante para el mantenimiento de la función de todos nuestros órganos. En la medida en que la función de las mitocondrias se reduce, entonces se ven las consecuencias del tipo de, por ejemplo, falta de concentración, falta de memoria, cansancio, fatiga, los huesos se debilitan, etc. Entonces, recordemos que había mencionado yo que en todas las células, volvemos a la caricatura de nuestra célula, hay estos receptores que están afuerita de las células, aquí en esta parte de la célula, y entonces la célula percibe o detecta la presencia del estrógeno que se acopla al receptor, y entonces en condiciones sanas, normales, en una persona, una mujer joven, la célula está respondiendo adecuadamente al estímulo del estrógeno y las mitocondrias están funcionando de manera óptima. Ahora cambiamos al siguiente línea de nuestro temario y cuáles son los tratamientos actuales para el manejo de la menopausia, para reducir los síntomas de la menopausia. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? El más común es la terapia hormonal. Entonces, ¿qué se hace en la terapia hormonal? Se le da a la persona, a la mujer,
una pastilla que contiene estrógenos y este medicamento, esta pastilla que contiene estrógenos, pues va a poder elevar los niveles de estrógeno en la sangre y aliviar algunos de los síntomas que percibe esta persona como alterados, ¿verdad? Entonces, llámese bochornos, pues, sequedad vaginal, es osteoporosis, tienden a mejorar. El problema con los estrógenos es que los estrógenos tienden a ser potencialmente riesgosos con el tiempo. Puede ser que un cáncer de útero, un cáncer de mama, etcétera, en una persona de 65 años tenga a crecer más rápidamente si esta persona está tomando estrógenos, porque los estrógenos estimulan el crecimiento de este tipo de tumores y eso pues es una desventaja importante. Entonces, el dar suplementos por muchos años de tipo hormonal tiende a tener riesgos importantes. Por ejemplo, hay un riesgo bastante importante incrementado de coagulación en la sangre. Puede haber más embolias, más problemas de este tipo, que esos también son bastante serios, ¿no? Otra de las estrategias son los suplementos naturales. Entonces, es una alternativa natural, tiende a tener menos riesgos y en algunos casos puede mejorar los síntomas. Hablaremos hacia más adelante de la plática de un suplemento natural que creemos es particularmente efectivo para el manejo de los síntomas. En algunos casos hay pocas pruebas de efectividad, entonces existen muchos productos en el mercado, muchos suplementos que se anuncian como efectivos para manejar los síntomas de la menopausia, pero en la gran mayoría de los casos las evidencias son bastante pobres. Y muchos de estos productos no son lo que dice que son. Entonces dice que son X, que tiene X ingrediente y a la hora del examen detallado de estos productos, ese ingrediente o existe en cantidades muy pobres o está contaminado o no es efectivo. También hay medicamentos no hormonales que se pueden tomar, que se pueden dar para aliviar alguno de los síntomas, por decirlo así. Sequedad vaginal, pues se pueden optar por lubricantes. Esa sería una manera de manejar ese problema, ¿no? Entonces, hay una serie de medicamentos para reducir la ansiedad, para reducir la irritabilidad. Se pueden tomar medicamentos de tipo calmantes o antidepresivos, etcétera. Pero como ustedes saben, muchos de estos medicamentos también causan problemas. Y obviamente, una estrategia que puede utilizarse es el cambio en los estilos de vida y si esta persona incorpora alimentación sana, ejercicio, etcétera, tienden a tener efectos benéficos, pero de fondo pues no van a corregir el problema porque los estrógenos siguen estando reducidos. Ahora vamos a hablar de este compuesto que les mencioné que nosotros creemos es particularmente efectivo para aliviar la gran mayoría de los síntomas asociados al estrógeno. Y este compuesto es un compuesto natural, la epicatequina. Entonces, aquí tenemos en la parte izquierda de color azul la estructura del estrógeno. Y aquí tenemos en la parte derecha a la epicatequina y su estructura. Y como ustedes se dan cuenta, la estructura tridimensional en general está más o menos, es similar, está orientada a la misma orientación. Y esto va a dar lugar a que esta epicatequina pueda anclarse al mismo receptor del estrógeno. Y esto está demostrado por el trabajo que han hecho el doctor Ceballos y su servidor, donde nosotros hemos demostrado que los receptores de estrógeno, aquí está el estrógeno y su estructura, también pueden acoplarse a la epicatequina. Entonces, al haber dado epicatequina a una persona y esta epicatequina anclándose al receptor del estrógeno puede sustituir, entre comillas, al estrógeno en su función y dar lugar a una mejoría en los síntomas. Y esto es claro en las experiencias que tenemos. Este efecto es muy claro en vasos sanguíneos, en músculo, en células de hueso, en cerebro, y todo esto ya lo hemos reportado de manera detallada en nuestras publicaciones científicas. Y aquí lo resumo, ¿no? De cuáles son las opciones viables y seguras de tratamiento. Entonces, como mencionaba, derivado del trabajo de los doctores, su servidor, doctor Villarreal y Guillermo Ceballos, que iniciamos desde el 2008, hemos logrado caracterizar a un compuesto natural llamado epicatequina como particularmente eficaz en su capacidad de promover y mejorar la salud vascular y mitocondrial. Y también, como lo había mencionado, sustituir las acciones del estrógeno o imitarlas.
El trabajo en equipo de sus laboratorios ha generado más de 65 publicaciones, ya que creo que son cerca de 70, que incluyen estudios rigurosos en modelos celulares, animales y en estudios en pacientes. Entonces, ¿cuáles son los efectos benéficos de la epicatequina directamente sobre los vasos sanguíneos y función mitocondrial? Y esto lo hemos publicado de manera detallada, que la epicatequina se une a receptores, incluyendo los receptores de estrógeno, en los vasos sanguíneos, en diferentes células, y puede dar lugar, de una manera muy clara, a una mejora en la función vascular, función endotelial, a una reducción de la inflamación, y esto lo hemos cubierto en las otras pláticas de webinars que ustedes pueden accesar en nuestro sitio web. Disminuye el estrés oxidativo, que es un elemento importante de desgaste en nuestro cuerpo humano. Definitivamente mejora la salud cardiovascular, salud de los vasos sanguíneos, salud del corazón. Y aumenta y estimula la función de las mitocondrias. Entonces, también restaura la producción adecuada de ATP, y eso va a dar lugar a una mejoría en el cerebro, en los músculos, en los huesos, en los vasos sanguíneos, etc. Entonces, como ya lo había mencionado, la epicatequina es similar en la estructura del estrógeno, actúa en vasos sanguíneos, actúa en mitocondrias, y esto, en última instancia, va a dar lugar a una reducción muy importante de los síntomas de la menopausia. Va a haber un alivio bien marcado de las sudoraciones, de los bochornos, de la irritabilidad, de la ansiedad, de la pérdida de memoria, de concentración, de la fatiga, de todos los síntomas. Y también va a haber un mejor control cardiovascular, la presión no va a subir, presión sanguínea, no va a haber palpitaciones, etc. Entonces, aquí hablamos de uno de los suplementos que existen en el mercado, que son producidos por FMG Sciences. El nombre del suplemento es Mitos, y este suplemento es rico en epicatequina pura. Entonces, una de las maneras en que se puede accesar a un suplemento natural, seguro y altamente efectivo es ingiriendo el producto Mitos. Y aquí les damos información relevante a la compañía FMG Health Sciences, que creemos en aumentar la energía, en apoyar la raíz de la vitalidad, salud y funcionamiento de las mitocondrias, la salud vascular. Y aquí tenemos imágenes de nuestro gerente general, Manny Agrawal, su servidor Francisco Villarreal, y del doctor Guillermo Ceballos. Muchas gracias por su atención, y esperamos verlos en el siguiente webinar de esta serie de pláticas que tenemos en nuestro sitio web. Gracias.